Yvonne Menke. En diciembre de 1985, la pacífica comunidad de St. Croix Falls, Wisconsin, fue sacudida por un crimen violento que permanecería sin resolver durante casi 40 años. En la madrugada del 12 de diciembre de 1985, Yvonne Menke, una madre de 4 hijos de 45 años, fue encontrada asesinada en la escalera de su edificio de apartamentos. La investigación sobre el fallecimiento de Yvonne reveló rápidamente una red compleja de relaciones personales y tensiones no resueltas, lo que sugería que el crimen no fue un acto de violencia al azar, sino más bien un acto deliberado y calculado. A pesar de los esfuerzos exhaustivos de las autoridades, el caso permaneció como un misterio durante décadas, hasta que un avance dio un giro al caso. Yvonne Menke, madre de 4 hijos de 45 años, era una miembro bien considerada de la comunidad local. No obstante, estaba envuelta en un tumultuoso triángulo amoroso con un hombre llamado Jack Owen. Yvonne y Owen mantenían una relación que se complicaba por la participación de él con otra mujer. Este triángulo amoroso sentaría las bases para los trágicos eventos que se desarrollarían. En la madrugada del 12 de diciembre de 1985, Yvonne salió de su apartamento para encender su auto, sin saber que una confrontación violenta estaba a punto de ocurrir. La escena del crimen fue la escalera trasera de su edificio de apartamentos. Cuando Yvonne se acercó a su vehículo, fue emboscada por un agresor que había estado acechándola. El ataque fue frío y deliberado. El perpetrador la había seguido y planeado el ataque con una precisión escalofriante. La siguió hasta la escalera, donde el agresor le disparó 3 veces. Un disparo le alcanzó el cuello y 2 más la golpearon en la parte trasera de la cabeza, dejándola en el suelo, incapacitada y vulnerable. La brutal ejecución dejó a Yvonne moribunda y sola en la oscura y fría escalera. La escena del crimen fue descubierta poco después de que el delito fuera cometido. Los investigadores encontraron el cuerpo sin vida de Yvonne y los casquillos de bala de los disparos. La investigación reveló que el crimen no fue un acto impulsivo, sino más bien una ejecución premeditada y metódica. Tras el descubrimiento del cuerpo de Yvonne, las autoridades lanzaron de inmediato una investigación exhaustiva sobre su asesinato. El enfoque inicial fue la recolección de pruebas en la escena del crimen. Los detectives examinaron meticulosamente la escalera trasera de su edificio, recolectando los casquillos de bala y otras posibles pruebas forenses. A pesar de sus esfuerzos, la investigación enfrentó desafíos significativos debido al limitado número de testigos y la temprana hora en que ocurrió el crimen. La comunidad estaba en silencio y nadie reportó haber visto algo inusual esa mañana. Las pruebas forenses recogidas, incluidos los casquillos de bala, fueron enviadas para análisis, pero sin vínculos inmediatos con un sospechoso. El progreso fue lento. Los detectives exploraron diversas teorías sobre el motivo detrás del crimen, pero el caso permaneció sin resolver y la investigación se enfrió con el tiempo. En los años posteriores, el caso fue asignado a una unidad de casos sin resolver. Los detectives de esta unidad revisaron las pruebas y reexaminaron el caso con nuevas perspectivas y el beneficio de los nuevos avances en tecnologías forenses. Se aplicaron avances en la ciencia forense, como técnicas mejoradas de análisis de ADN, a las pruebas con la esperanza de encontrar nuevas pistas. A pesar de estos esfuerzos renovados, la investigación no produjo avances inmediatos, al menos no hasta 2022. En 2022, los investigadores lograron el avance que habían estado esperando desesperadamente. Las técnicas forenses mejoradas llevaron a la identificación de una coincidencia de ADN que vinculaba las pruebas a un individuo que anteriormente era desconocido para la investigación. Esta persona, Mary Jo Bailey, había vivido bajo el radar durante décadas, pero una vez que su nombre salió a la luz, una investigación más profunda reveló su posible conexión con el caso. La historia y antecedentes de Bailey fueron minuciosamente examinados y se descubrió que había estado involucrada en una relación romántica con Jack Owen, quien también estaba relacionado con Yvonne Menke. Esta relación, junto con las nuevas pruebas forenses descubiertas, proporcionaron un motivo sustancial y un vínculo claro con el crimen. A medida que la investigación se centró en Bailey,
Las autoridades llevaron a cabo una investigación exhaustiva de su pasado y entrevistaron a sus conocidos. Las pruebas acumuladas apuntaban cada vez más a Bailey como la principal sospechosa. El equipo de investigación reunió suficientes pruebas corroborativas para solicitar una orden de arresto. En agosto del 2023, Bailey fue arrestada en Arizona, donde había estado viviendo. Bailey fue acusada de asesinato en primer grado, y su arresto recibió una significativa atención mediática debido al dramático giro en un caso que había estado frío durante casi 40 años. Tras su arresto, Bailey fue extraditada a Wisconsin para enfrentar el juicio. El proceso judicial comenzó con una serie de audiencias y mociones previas al juicio. Durante este periodo, Bailey mantuvo su inocencia y no proporcionó ninguna declaración o explicación sobre el crimen. El juicio, que tuvo lugar en 2024, fue muy anticipado y seguido de cerca por el público, con muchos esperando justicia para Yvonne Menke y su familia después de décadas de espera. El 2 de julio del 2024, Mary Jo Bailey fue sentenciada a cadena perpetua. Será elegible para libertad condicional en 20 años. La resolución del caso llevó un sentido de cierre a la familia de Yvonne, quienes habían vivido con el dolor de su pérdida y la incertidumbre de un crimen no resuelto durante años. Antes de que se anunciara la sentencia de Bailey, 3 de los hijos de Yvonne, Julie Connors, Sue Raska y James Menke Jr., dieron declaraciones. Julie dijo: «Esperaste en una escalera oscura para quitarle la vida a mi mamá de manera maliciosa. Nos sentenciaste a una vida llena de dolor, tristeza y sufrimiento». James Jr. añadió: «Para mí, esto no es justicia. Ella vivió su vida. Nosotros no pudimos vivir la nuestra, pero es lo más cercano que vamos a conseguir. Ahora, por fin podemos dejar esto atrás, pero Bailey nunca debería ser libre otra vez». Lolly Winans y Julie Williams. En mayo de 1996, Laura, Lolly Winans y Julie Williams se embarcaron en una escapada serena al Parque Nacional Shenandoah, en Virginia. Pero lo que se suponía que sería un retiro pacífico se convirtió en una pesadilla aterradora. La pareja desapareció y tras semanas de búsqueda, se llegó a un aterrador hallazgo. Con los avances en la tecnología forense, el caso fue reabierto y un avance por fin resolvería décadas de preguntas. Lolly Winans y Julie Williams vivían vidas centradas en su amor por la naturaleza y su dedicación a ayudar a los demás. Lolly, que tenía 26 años en ese momento, tenía una personalidad dinámica que parecía hecha para la vida al aire libre. Creció en Grosse Pointe, Michigan, y provenía de una familia privilegiada, pero se sentía más a gusto con botas de senderismo que en el mundo estructurado que había conocido. Después de dejar su educación universitaria tradicional, Lolly encontró su vocación en el Unity College, en Maine, una escuela que se enfocaba en estudios ambientales y sostenibilidad. Allí se entrenó para convertirse en guía de la naturaleza y trabajó con jóvenes en situación de riesgo, utilizando la naturaleza como una herramienta para la sanación y el crecimiento. Julie, de 24 años, acababa de graduarse del Carleton College en Minnesota, donde obtuvo un título en geología. La conexión de Julie con la naturaleza era tanto académica como personal, ya que quería dedicar su vida a estudiar y proteger el medio ambiente. Las dos mujeres se conocieron a través de círculos comunes en la comunidad de actividades al aire libre, y su relación floreció a partir de un amor mutuo por la naturaleza. Se complementaban entre sí. La personalidad extrovertida de Lolly se equilibraba con la presencia más tranquila de Julie. Juntas planearon un viaje al Parque Nacional Shenandoah en mayo de 1996 como una forma de celebrar su amor y tomarse un descanso de sus vidas ocupadas. Pero lo que debió ser un viaje pacífico terminó en una tragedia inimaginable. Al caer el sol el 24 de mayo de 1996, la tranquilidad del Parque Nacional Shenandoah fue interrumpida. Lolly Winans y Julie Williams, quienes habían estado disfrutando de su escapada, habían prometido mantenerse en contacto con sus familias regularmente. Cuando pasaron días sin noticias de ellas, la preocupación comenzó a aumentar.
Para el 29 de mayo, los padres preocupados de Julie las reportaron como desaparecidas a las autoridades locales, lo que provocó una búsqueda que llevaría a un final devastador. Guardabosques, asistidos por voluntarios locales y patrulleros estatales, peinaron los senderos y los campamentos donde se sabía que Lolly y Julie habían estado. La tarea era desalentadora, ya que la vasta extensión del parque, combinada con el follaje denso y el terreno tumultuoso, hacía que la búsqueda fuera un desafío. No fue hasta el 1 de junio que la búsqueda generó un avance. Los guardabosques, cuya preocupación aumentaba con cada hora que pasaba, rastrearon una parte más aislada del parque cerca del Skyland Resort. Escondidos entre la maleza, cerca del borde de su campamento, los guardabosques encontraron los cuerpos de Lolly y Julie. La escena era escalofriante. Las mujeres fueron halladas con sus gargantas cortadas, sus cuerpos desnudos y expuestos, dejados de una manera que indicaba un acto violento y deliberado. Desde el inicio de la investigación, el foco se centró en Daryl David Rice, un hombre con un pasado problemático. Rice, un residente local con un historial conocido de violencia contra las mujeres, se convirtió en el principal sospechoso. Las autoridades señalaron que Rice había sido acusado anteriormente de ataques en el mismo parque, lo que parecía establecer una conexión preocupante con los brutales asesinatos. Rice fue acusado, y el caso parecía encaminarse hacia una resolución, pero la investigación enfrentó un gran revés. En 2004, los fiscales retiraron los cargos contra Rice cuando la evidencia de ADN no logró vincularlo concluyentemente con la escena del crimen. Esta revelación fue un golpe devastador para quienes buscaban justicia para Lolly y Julie. Tras el estancamiento de la investigación, el avance por fin llegó en 2021, casi 25 años después de que Lolly Winans y Julie Williams fueran encontradas sin vida. La oficina del FBI en Richmond, impulsada por avances en la ciencia forense y el compromiso de resolver el caso, reexaminaron antiguas pistas y las declaraciones de testigos, y sometieron las muestras de ADN previamente recolectadas a técnicas modernas de análisis. En junio del 2024, llegó el momento en que una nueva ronda de análisis de ADN reveló una sorprendente coincidencia. Este nuevo análisis identificó un perfil de ADN que vinculaba a Walter Leo Jackson Sr., un delincuente reincidente condenado con un preocupante historial criminal. Jackson, quien había estado cumpliendo condena en una prisión de Ohio antes de su fallecimiento en 2018, se convirtió en el nuevo enfoque de la investigación. La coincidencia fue significativa no solo porque identificó a un sospechoso, sino porque marcó una certeza de casi el 100% de que Jackson era responsable de los brutales crímenes. A pesar del fallecimiento de Jackson, la revelación de su identidad llevó una mezcla de alivio y tristeza para las familias. El padre de Julie, Tom Williams, dijo que era irrelevante para él que el perpetrador de su hija hubiera perdido la vida. Dijo: "Saber que realmente es la persona correcta involucrada en los asesinatos y otros ataques, que él es la persona correcta, es un alivio. No serviría de nada para mí ni para nadie tener que sentarse en un juicio y decir legalmente que esa es la persona y llevarlo ante la justicia". Angela Maher. Una noche de julio de 1994 en Scottsdale, Arizona, Angela Marie Maher, de solo 21 años, se dirigía a casa después de un simple acto de bondad, llevar a un amigo. Pero en un cruel giro del destino, su camino se cruzó con el de una conductora ebria, cuya imprudencia destrozaría vidas y eludiría la justicia. Angela Maher nació y creció en Scottsdale, Arizona. La muerte prematura de su padre en 1991 dejó un vacío en su vida, pero Angela y su familia continuaron apoyándose los unos a los otros con resiliencia y amor. En la escuela secundaria, el carácter solidario de Angela se hizo evidente a través de su participación activa en Estudiantes contra los Conductores Ebrios, un movimiento que apoyó apasionadamente después de perder a un amigo cercano en un accidente causado por un conductor ebrio. En 1994, Angela estaba en su último año en la Universidad de Creighton en Omaha, Nebraska,
donde continuaba destacándose tanto académica como personalmente. A finales de julio de 1994, Angela regresó a su hogar en Scottsdale para una breve visita, con la intención de celebrar el cumpleaños número 57 de su madre, Rosemary. Después de las celebraciones, Angela salió alrededor de las 10 de la noche en el Oldsmobile blanco de su madre para recoger a una amiga en un bar local llamado Sticks, antes de regresar a casa. Angela conducía hacia el sur por la carretera de Scottsdale en dirección a su destino, pero sin saberlo, Gloria Schulze, de 31 años, estaba saliendo de un bar llamado Thunder and Lightning. Gloria, habiendo consumido una cantidad considerable de alcohol, estaba visiblemente afectada cuando se puso al volante de su camioneta Maroon color marrón. Momentos antes de la colisión, la camioneta de Gloria, que viajaba en dirección opuesta a la de Angela, se desvió al carril contrario. A pesar de que Angela intentó advertirle con un toque de corneta, la conductora de la camioneta no corrigió su curso. Los dos vehículos colisionaron violentamente, con la camioneta de Gloria impactando el auto de Angela y pasando por encima de él. El choque ocurrió a solo 5 minutos de la casa de Angela. El impacto fue catastrófico. Angela, quien no llevaba puesto el cinturón de seguridad, sufrió un trauma contundente en la cabeza. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero la gravedad del choque significaba que no había nada que pudieran hacer. Angela fue declarada muerta en el lugar. A medida que las noticias se propagaban, Rose Maher, quien había estado esperando ansiosamente el regreso de su hija, fue visitada por oficiales de policía poco antes de la 1 de la madrugada. Le informaron que Angela había sufrido un accidente. La desgarradora noticia de que la vida de su hija había sido truncada por una conductora ebria fue solo el comienzo de una prolongada y dolorosa lucha por justicia. Gloria permaneció en la escena del accidente y su estado era evidente desde el principio. La policía notó sus ojos inyectados en sangre, su habla distorsionada y el fuerte olor a alcohol. Una prueba de aliento reveló que su contenido de alcohol en sangre era de 0.15, muy por encima del límite legal, y también se encontraron rastros de marihuana en su sistema. A pesar de estos claros indicadores de intoxicación, la respuesta legal fue asombrosamente indulgente. Gloria no fue arrestada de inmediato, sino que fue llevada al hospital para tratar sus lesiones. Esta decisión provocó indignación y confusión dentro de la familia Maher, que luchaba por entender por qué Gloria permanecía libre mientras ellos debían enterrar a su hija. Los procedimientos legales comenzaron con Gloria enfrentando cargos de homicidio involuntario y por poner en peligro imprudentemente a otros. Al contratar a un abogado de alto costo, el equipo de defensa de Gloria logró obtener 6 aplazamientos del juicio. Durante este periodo, se le ordenó a Gloria someterse a pruebas de sustancias y presentarse ante el tribunal semanalmente, pero comenzó a faltar a las citas y no cumplió con estos requisitos. A medida que se acercaba la fecha del juicio en abril del 2001, Gloria Schulze comenzó a preparar su escape. Semanas antes de la comparecencia programada en la corte, vendió 2 de sus vehículos y liquidó sus tarjetas de crédito, haciendo su partida menos notoria. Para cuando comenzó el juicio, Gloria había desaparecido. Su asiento vacío en la sala del tribunal dio inicio a una cacería nacional. La desaparición de Gloria fue un duro golpe, dejando a la familia con un profundo sentido de traición y frustración. A pesar de los extensos esfuerzos, que incluyeron reportajes en Los Más Buscados de América y varios medios de comunicación nacionales, Gloria Schulze permaneció esquiva. En la primavera del 2024, surgió un avance en el olvidado caso de la asesina de Angela Maher, dando un giro sorprendentemente inesperado. Durante décadas, Gloria Schulze había eludido la captura al huir del país y reinventarse. El caso parecía destinado a permanecer sin resolver hasta que una pista anónima llevó a los investigadores a un descubrimiento sorprendente. El avance llegó después de que una fuente anónima contactara a la policía de Scottsdale, dirigiéndolos a un artículo de noticias que se había publicado en Yellowknife, Canadá. Este artículo era un obituario de una mujer llamada Kate Dooley,
que había vivido en Yellowknife y había fallecido de cáncer en diciembre del 2019. El artículo detallaba la vida de Dooley en Canadá, incluida su participación en eventos comunitarios locales y su trabajo en la industria minera. El nombre Kate Dooley fue una pista significativa. A través de una investigación adicional, se hizo evidente que Kate Dooley era en realidad Gloria Schulze, la esquiva conductora ebria que había huido de los Estados Unidos tras su crimen. Gloria había eludido exitosamente el sistema de justicia estadounidense al adoptar una nueva identidad y comenzar una nueva vida lejos de su pasado. En Yellowknife se convirtió en una figura conocida, admirada por su trabajo en la organización de espectáculos de fuegos artificiales comunitarios y su contribución a eventos locales. Se había integrado en su nueva comunidad, muy alejada del crimen que había cometido casi 3 décadas antes. Al enterarse de la nueva identidad de Gloria, los investigadores de Scottsdale reexaminaban el caso. Descubrieron que Gloria había sido arrestada nuevamente en 2009 en Yellowknife por conducir bajo la influencia del alcohol, una clara indicación de que su historial criminal la había seguido a través de las fronteras. A pesar de esto, el arresto no provocó una notificación a las autoridades estadounidenses ni una conexión con sus delitos anteriores. Gloria había logrado escapar de la justicia, continuando su vida bajo su nueva identidad, sin que la sombra de sus crímenes pasados la alcanzara. La revelación de la nueva identidad de Gloria y su vida en Canadá suscitó una tormenta de emociones para la familia Maher. Aunque Gloria Schulze había fallecido antes de que se pudiera hacer justicia, el descubrimiento llevó una semblanza de cierre a un caso que había sido olvidado durante mucho tiempo: Cornelia Humphrey. En 1978, el cuerpo sin vida de una mujer de 18 años fue descubierto al lado de una carretera en Alemania, con 14 puñaladas y un rastro de pistas. El caso desconcertó a los investigadores. A medida que pasaron los años, la investigación se enfrió. Sin embargo, los recientes avances en ciencia forense han atraído nueva atención a este escalofriante crimen. A medida que se revisan viejas pistas y surge nueva evidencia, los oscuros secretos de aquella fatídica noche podrían por fin salir a la luz. Cornelia Humphrey, una joven de 18 años de Alemania, era una miembro activa del grupo musical de su iglesia, la Banda de Jericó, donde era admirada por su talento y dedicación. Pero su vida daría un giro trágico cuando se involucró románticamente con un hombre llamado Tommy Molina. Tommy Molina era un soldado estadounidense de 24 años, estacionado en Schweinfurt, Alemania, a finales de la década de 1970. En ese momento, estaba sirviendo en el ejército de los Estados Unidos y estaba acompañado por su primera esposa, Linda Molina, y su joven hijo. La presencia de la familia Molina en Schweinfurt era parte del compromiso militar estadounidense más amplio en Alemania, que involucraba a numerosos miembros del servicio y sus familias distribuidos por todo el país. La relación de Cornelia con Tommy estaba llena de complicaciones. Tenían que mantener su romance en secreto de la esposa de Tommy, y a menudo se escabullían a lugares aislados o dentro de su auto. Las cosas darían un giro oscuro y violento. En la mañana del 21 de abril de 1978, el cuerpo de Cornelia Humphrey fue descubierto al lado de una carretera en una zona tranquila cerca de Schweinfurt. La escena era escalofriante. Había sido apuñalada violentamente 14 veces en el cuello y la espalda. Las primeras indagaciones llevaron a los investigadores a un testigo que informó haber visto un auto pequeño con una placa de matrícula verde en las cercanías de la escena del crimen. Este detalle era significativo porque los vehículos militares estadounidenses en Alemania a menudo tenían placas verdes. La descripción del auto coincidía con un Fiat 124 que pertenecía a Tommy Molina. A medida que se desarrollaba la investigación, las autoridades alemanas interrogaron a Tommy 5 días después del asesinato. Él afirmó que había estado en casa con su esposa Linda esa noche. Cuando fue interrogada, Linda no pudo recordar los detalles de esa noche, lo que arrojó dudas sobre la coartada de Tommy.
La autopsia reveló que Cornelia había sido apuñalada con un cuchillo, dejando atrás evidencia crucial que podría haber vinculado el crimen con su agresor. A pesar de los hallazgos detallados, incluida la naturaleza de las heridas y la presencia de ADN masculino dentro de su cuerpo, el caso rápidamente se enfrió. En 1978, la tecnología forense no era lo suficientemente avanzada como para proporcionar un vínculo claro entre Tommy y la escena del crimen. Aunque la descripción del testigo de una placa de matrícula verde coincidía con el auto de Tommy, esto por sí solo no era suficiente para establecer su participación en el apuñalamiento. La falta inicial de evidencia concreta y los desafíos para conectar a Tommy directamente con el crimen llevaron a una lenta progresión en la investigación. Los meses se convirtieron en años con poco avance en el caso. En 1995, surgió una pista significativa cuando la tercera esposa de Tommy Molina, Cindy Newsted, le informó a los investigadores criminales del Ejército de los Estados Unidos que Tommy le había confesado, mientras estaba ebrio, su participación en el asesinato de Cornelia. Le reveló que había tenido una aventura con Cornelia y que ella estaba embarazada de su hijo, amenazando con exponer su relación. Esta confesión, aunque no fue inmediatamente procesable, mantuvo el caso vivo en la mente de los investigadores. A pesar de esta pista, Tommy negó cualquier participación cuando fue interrogado nuevamente en 1996 y la investigación se estancó, pero los avances en la tecnología de ADN en las décadas siguientes ofrecieron una nueva esperanza. En 2019, las autoridades alemanas decidieron reexaminar el caso sin resolver. Solicitaron una nueva muestra de sangre del cuerpo de Cornelia, que había sido preservada desde el crimen. En octubre del 2020 se emitió una orden federal que permitió al FBI obtener una nueva muestra de sangre de Tommy Molina. El análisis forense de esta muestra, en comparación con el ADN recuperado de la ropa de Cornelia, confirmó una coincidencia. En junio del 2023, Tommy Molina fue arrestado en su casa en Gering, Nebraska, después de una investigación que duró décadas. Linda Newsted y Tommy se divorciaron en 1996, pero se reconciliaron y ahora ella está apoyándolo en sus audiencias de extradición. Los abogados de Tommy argumentaron que el caso de la fiscalía era demasiado débil para justificar la extradición en una serie de audiencias desde su arresto el año pasado, pero en mayo del 2024, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos acordó la extradición y se anunció que sería enviado a Alemania en las próximas semanas. En junio del 2024 llegó a Alemania. Tommy fue presentado ante un juez del Tribunal de Distrito de Schweinfurt inmediatamente después de su llegada a Alemania. La fecha de su juicio será anunciada pronto. Se enfrenta a una pena de hasta 15 años en la cárcel. Carmen van Huss. En la tarde del 22 de marzo de 1993, Carmen van Huss fue con su familia a visitar a su abuela enferma en el Community Hospital South. La joven de 19 años llevó a su padre, James Van Huss Sr., y a su hermano menor, que acababa de cumplir 3 años, a su casa en el lado sur de Indianápolis, llegando alrededor de las 9:30 de la noche. Su padre le pidió que se quedara esa noche, pero ella dijo que tenía que regresar a su casa para lavar su uniforme de Pizza Hut, ya que era mesera en la cadena de restaurantes en ese momento. 2 días después, el 24 de marzo, los supervisores del Pizza Hut se preocuparon después de que Carmen faltara varios días al trabajo y no respondiera su teléfono. Buscaron el contacto de emergencia en su solicitud de empleo y contactaron a su padre. James fue al apartamento de su hija y encontró una nota hiriente en su puerta. La puerta también estaba desbloqueada. Dentro del apartamento, encontró una escena horripilante. Los ayudantes del sheriff del condado de Marion fueron llamados al apartamento de Carmen en Turtle Creek, en la cuadra 82,000 de la carretera Harcourt, justo al sur del hospital St. Vincent, alrededor de las 7:30 de la noche, tras un informe de una persona inconsciente. Allí encontraron a la adolescente sin vida, tendida desnuda de espaldas en el suelo, al lado de una cama.
La puerta del apartamento estaba parcialmente abierta, pero los investigadores no vieron señales de entrada forzada. El alguacil vio señales de una lucha dentro del apartamento, incluyendo una mesa volcada, ropa tirada en el suelo, un gran charco de sangre cerca de la cabeza de Carmen y salpicaduras de sangre alrededor de su cuerpo. Tenía más de 60 puñaladas en la cabeza, cara y cuerpo. También le faltaba su arete izquierdo, que parecía haber sido arrancado de su oído. Los investigadores creían que el asalto ocurrió en la sala de estar y que el sospechoso luego entró en la cocina para posiblemente lavarse. Los investigadores encontraron una bolsa de papel blanca con manchas de sangre en el bote de basura de la cocina. La policía entrevistó a varias personas que vivían cerca de Carmen. Los vecinos le dijeron a la policía que escucharon a Carmen y a un hombre no identificado hablando y riendo mientras entraban en su apartamento. Otro vecino escuchó a Carmen gritar, «¡Suéltame! ¡Suéltame!», y también oyó ruidos de golpes y portazos, y a un hombre discutiendo durante aproximadamente 30 minutos. Luego, alrededor de la 1:30 de la madrugada, se escucharon pasos apresurados saliendo del apartamento. Nadie llamó a la policía, pero alguien se quejó a la administración del complejo, que dejó una nota escrita a mano en la puerta de Carmen, reprendiendo el ruido y pidiéndole que fuera más considerada con sus vecinos. Esta fue la nota de reprimenda que su padre encontró en su puerta. El sargento Dave Wilkes, del sheriff del condado de Marion, dijo en ese momento que varias personas, incluidos algunos exnovios, fueron interrogadas, pero no hubo sospechosos. Se encontraron muestras de ADN en el cuerpo de Carmen y sangre en una bolsa de papel dentro de su apartamento. A pesar del esfuerzo de las fuerzas del orden, debido a la falta de técnicas forenses avanzadas, el caso se estancó. Los detectives entrevistaron a decenas de personas a lo largo de los años y siguieron cientos de pistas, pero el caso quedó sin resolver. En el año 2000, los detectives solicitaron agregar el ADN de Carmen a las bases de datos estatales y nacionales, pero desafortunadamente no se encontraron coincidencias. En 2014, Bill Carter, capitán de la policía de Indianápolis, comenzó a investigar el caso en su tiempo libre. Recaudó fondos a través de GoFundMe para pruebas de ADN especiales y creó un grupo de Facebook y un sitio web llamado Justicia para Carmen Van Hoss. En 2018, el departamento envió la muestra de ADN encontrada en la escena a una compañía especializada. En noviembre del 2023, un investigador utilizó registros en línea para averiguar quién vivía cerca de Carmen en marzo de 1993. Así apareció el nombre de Dana Shepard. Shepard fue identificado como sospechoso con la ayuda del análisis de genealogía genética. El hombre de 52 años, que tenía 21 años al momento del horrendo crimen, trabajaba como conserje en la Universidad de Missouri cuando fue visitado por detectives de la Policía Metropolitana de Indianápolis a principios del 2024. Shepard temblaba visiblemente mientras leía la orden para tomar una muestra de su ADN. Una vez que la Agencia de Servicios Forenses del Condado de Marion recibió muestras de ADN para pruebas forenses tradicionales en junio del 2024, la agencia confirmó que el perfil de ADN de Shepard coincidía con las muestras encontradas en la escena del crimen. Posteriormente, los investigadores revisaron múltiples registros de arrestos entre 1992 y 1996. Estos registros confirmaron que Shepard vivía en el mismo complejo y, en un momento, en un edificio adyacente al de la víctima. Cuando los detectives investigaron cuán cerca estaba su unidad anterior de la de Carmen, descubrieron que tomaba solo 30 segundos llegar. Ambos apartamentos estaban conectados internamente por un área común compartida que incluía una lavandería. Shepard fue arrestado en relación con el asesinato de Carmen el 3 de agosto del 2024, bajo 2 cargos de homicidio y un cargo de asalto con fuerza mortal. Cuando los oficiales fueron a arrestarlo, él invocó su derecho a un abogado sin hablar con los detectives. Shepard compareció en un tribunal del condado de Boone, Missouri, a través de una videollamada, el 4 de septiembre. Su fianza fue denegada,
y el juez fijó una audiencia de extradición para el 26 de septiembre. El subjefe Kendall Adams, de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía, declaró que espera que el arresto de Shepard brinde a la familia de Carmen un poco de paz. Añadió: durante 31 años, la familia de Carmen Van Hoos ha estado buscando respuestas y justicia. La familia de Carmen habló en una conferencia de prensa, expresando su gratitud hacia quienes ayudaron a resolver el caso. Carmen es extrañada por muchas personas, incluidos primos que la amaban como a una hermana y una tía que la amaba como a una hija. Pero muchos detalles del caso aún se desconocen, como si Carmen había planeado encontrarse con su agresor en su apartamento o si lo conoció de manera espontánea. El hermano de Carmen, Jimmy Van Haas, dijo en un comunicado: «Para mi papá, tener que encontrar a su hija después de lo que le hicieron brutalmente hace que este día sea agridulce. Ojalá él estuviera aquí para verlo. Su padre había fallecido hace años». Los miembros de la familia dijeron que se sienten tristes porque Carmen no pudo graduarse de la universidad ni casarse. La familia espera que se resuelvan más casos gracias al ADN y a la genealogía genética. Jimmy añadió: «Nos encantaría una ley, un procedimiento, algo en memoria de Carmen para que otros casos reciban la atención que merecen». Martha Helmick. El 22 de octubre del 2016, mientras los bomberos en Lexington, Kentucky, realizaban un entrenamiento, detectaron vehículos en el fondo del río utilizando un radar de sonar. Muchos de ellos eran vehículos robados. Sin embargo, uno despertó la curiosidad del jefe de distrito, Chris Warren. Era un Ford Fairlane de 1967, muy deteriorado y oxidado, sin marcas de identificación en ninguna parte del auto. Una vez que el carro fue removido, el departamento descubrió lo que el forense del condado, Gary Ginn, describió como restos óseos escasos y un bolso de mujer. También se encontraron varios otros objetos en el interior. Las autoridades intentaron de inmediato identificar los restos, pero al principio no tuvieron éxito. En 2017, el jefe de distrito Christopher Warren comenzó a dedicar cada momento de su tiempo a identificar los restos. Revisó cientos de casos de personas desaparecidas desde 1968 hasta 1975 y localizó un caso de persona desaparecida en Ohio, pero los marcadores de ADN fueron inconclusos. Warren siguió revisando miles y miles de informes de personas desaparecidas hasta que un día encontró un blog donde alguien mencionaba que uno de sus familiares estaba desaparecido. En julio del 2018, el jefe Warren descubrió la publicación en el blog y se conectó con la familia. Compartió con ellos lo que había encontrado y lentamente fue conectando los puntos. Pudo obtener ADN de una sobrina nieta de tercera generación que fue enviado a NAMUS para su comparación, pero los resultados fueron inconclusos. El forense Ginn dijo: «Para hacer coincidir el ADN, debes tener otra persona con ADN en los archivos, y si no tienes el archivo, nunca encontrarás a la persona». En junio del 2020, las estructuras óseas y muestras de ADN fueron enviadas desde DNA Labs International, en Florida, a Parabon Nanolabs, en Virginia, para un perfil adicional. Sin embargo, no estuvo exento de complicaciones. La primera ronda de ADN enviada al laboratorio explotó durante el traslado, comprometiendo completamente las muestras. Pasó otro año antes de que una segunda ronda de ADN pudiera ser enviada de nuevo a Parabon Nanolabs para su análisis. Fue como ver la luz al final del túnel para Warren, cuando recibió los resultados en agosto del 2024. El ADN coincidió con el de Martha Smith Helmick y su hermana, Flora Smith Helmick. Martha, de 57 años, y Flora, de 52, eran huérfanas y se casaron con 2 hermanos. Ambas hermanas quedaron viudas el mismo año en que desaparecieron, en agosto de 1973. En ese momento trabajaban como amas de llaves para un veterano de guerra llamado John Caton, de 81 años. La noche en que desaparecieron, el 3 de agosto, John estaba conduciendo a las hermanas a una reunión familiar en Double, Kentucky, en su Ford Fairlane verde claro de 1967. Se sabía que John era un mal conductor en ese momento,
ya que había recibido varias multas de tráfico y había tenido un accidente antes de la desaparición del trío. Nunca llegaron a la reunión y fueron reportados como desaparecidos desde entonces. Los múltiples objetos encontrados dentro del vehículo llevaron a la identificación de Martha, como huesos de un pie dentro de unas pantimedias, un zapato elevado que Martha solía usar, un monedero con objetos en su interior, y también un vestido gris que Martha llevaba puesto el día de su desaparición, y una llave que fue rastreada hasta una casa rodante en la que Martha vivió, pero que se había desechado años atrás. Una pieza clave para confirmar la identidad de Martha fue un hueso de la tibia fracturado que nunca sanó correctamente, lo que la obligaba a usar zapatos ortopédicos. Debido a esa fractura en la tibia, una de sus piernas era más corta que la otra. El forense Jean dijo que creen que las 3 víctimas se ahogaron en el accidente. El jefe Warren comentó: "El día que recibí la confirmación de que el ADN fue probado, fue una llamada increíble la que pude hacer. Llamé a Kathy, una sobrina de Martha, y a su familia, y les dije que todo había terminado, como si ellas estuvieran regresando a casa". El jefe Warren también dijo: "Hubo tantos momentos a lo largo de toda la investigación en los que, si una sola cosa no hubiera ocurrido, no habría caso. Ella es como una tía para mí en este punto, como mi madre de Virginia. Toda esa familia es fantástica, me encanta estar con ellos y hablar con ellos. Siempre estaremos en contacto, no hay duda de eso". En agosto del 2024, los restos de Martha fueron devueltos a su familia en Bridgewater, Virginia. La familia realizó un pequeño funeral y la enterraron en el cementerio familiar, junto a su esposo. Los restos de su hermana y su empleador nunca fueron encontrados. Las autoridades cerraron los casos de Martha, Flora y John después de concluir que ocurrió un accidente. Los cuerpos de Flora y John nunca fueron encontrados, pero se sospecha que perecieron junto a Martha en el río Kentucky. Susan Leif Wolf. El 9 de enero de 1980, Susan Leif Wolf, de 25 años, fue secuestrada mientras caminaba por la cuadra 200 del Boulevard Franklin, en Texas. Iba caminando desde su residencia hasta la casa de una amiga. Susan acababa de inscribirse en la escuela de enfermería de la Universidad de Texas en Austin. Tenía planeado pasar la noche en casa de su amiga en la calle 49, ya que su residencia había sido fumigada por cucarachas. Un testigo informó haber visto a Susan caminando hacia el este por la cuadra 200 del Boulevard Franklin. Cuando un Dodge Polara se detuvo y el conductor salió, la abrazó con fuerza y le cubrió la cabeza con un abrigo, obligándola a entrar al auto. El testigo también vio que la puerta del pasajero del carro se abrió, pero no pudo ver qué hizo el pasajero durante el secuestro. El testigo dijo que era un Dodge de 2 puertas, de vinilo blanco con color marrón. El vehículo también tenía daños importantes por una colisión en la puerta del pasajero. A la mañana siguiente, el 10 de enero a las 8:34 de la mañana, un ciudadano encontró el cuerpo parcialmente desnudo de Susan mientras inspeccionaba una propiedad en alquiler en el callejón sur de la cuadra 2000 de la calle East 17, en Austin. El doctor Robert Biardo le realizó una autopsia al cuerpo, y los resultados mostraron que Susan perdió la vida por una sola herida de bala en la cabeza. También había evidencia de que fue estrangulada y agredida sexualmente. La investigación arrojó más de 40 personas de interés a lo largo de los años, pero solo se entrevistó a 6 sospechosos. Desafortunadamente, los detectives no pudieron encontrar al culpable y el caso se enfrió. Un gran avance en el caso se produjo en abril del 2023, cuando los detectives enviaron pruebas relacionadas con el ataque a Susan. Casi un año después, los resultados descartaron a los 6 sospechosos y señalaron a Dick Brewer Jr., de 78 años, como una posible coincidencia. En septiembre del 2024, los detectives de la policía de Austin obtuvieron una muestra de ADN de Brewer y lo entrevistaron en Massachusetts. Según la policía, Brewer dijo que había estado en Austin y San Antonio, Texas, alrededor del momento del asesinato. Brewer invocó su derecho a un abogado después de que se le informara que su ADN fue encontrado en la escena de un asesinato.
Se probó su muestra de ADN y el informe indicaba que no se le podía excluir como el contribuyente del componente principal parcial en este perfil de ADN. Entonces, Brewer fue acusado del asesinato de Susan. Brewer ya está encarcelado en Massachusetts por cargos no relacionados. La policía continúa buscando a la persona que estaba en el asiento del pasajero el día en que Susan fue forzada a entrar al auto. Charles Wolf tenía solo 15 años cuando su hermana Susan fue asesinada. Él dijo: «Susan siempre fue como una madre sustituta para mí. Ella era 10 años mayor. Y cuando miro hacia atrás en los videos familiares y las películas, siempre estoy bajo su cuidado. Su muerte ciertamente dejó una cicatriz, una herida abierta en nuestra familia, y pensamos que nunca habría algún tipo de sanación». Charles dijo que él y su familia mantuvieron la esperanza durante décadas de que se haría justicia, pero a medida que pasaban los años sin actualizaciones, comenzó a perder esa esperanza. Él dijo: «Luego, el viernes, encendí la transmisión de KXAN, y ahí estaba, la noticia que habíamos estado esperando. Fue increíble, fue una experiencia extracorporal, como si un sueño se hubiera hecho realidad. En realidad estaba atónito. No podía creer lo que estaba viendo». Aunque Charles estaba contento de enterarse del avance en el caso, dijo que estaba decepcionado de haberse enterado por las noticias. Dijo: «Esperaba escuchar algo del Departamento de Policía de Austin antes de que se emitiera la transmisión. Ciertamente, estoy contento de que haya habido un avance, pero estoy muy decepcionado con la falta de comunicación». Cuando se le preguntó por qué los detectives de la policía de Austin no avisaron a Charles, el departamento dijo que estaban trabajando con los detectives para averiguar más. Doris Correll. El 15 de diciembre de 1996, los agentes respondieron a un llamado en el 6700 de la US 41 Norte, en Palmetto, Florida, y observaron un cuerpo flotando boca abajo en un canal de desagüe. Los buzos recuperaron el cuerpo de una mujer blanca no identificada que llevaba un anillo de oro en el dedo índice de la mano derecha. El médico forense en la escena notó que la víctima tenía trauma en el lado derecho del cuello y la cara. La autopsia reveló que la víctima femenina había sido apuñalada 83 veces en todo el cuerpo. El informe también señalaba que no había agua en sus pulmones y no había evidencia de agresión sexual. El cuerpo permaneció sin identificar hasta el 22 de mayo de 1997, cuando los registros dentales identificaron positivamente a la víctima como Doris Correll. Los detectives desconocían que el Departamento de Policía de St. Petersburg había estado buscando a Doris Correll, de 45 años, quien vivía con su novio, Stephen Ford, en un dúplex en la Avenida 92 Norte en St. Petersburg. Su hija, que vivía en Maryland, reportó su desaparición el 11 de diciembre de 1996, después de que Stephen la llamara para preguntarle si había visto a su madre. Stephen afirmó que Doris salió en su auto para ir de compras después de que discutieron. Los detectives localizaron el Mazda RX-7 rojo de Doris el 18 de diciembre en el centro comercial Panella Square, pero no había evidencia de que hubiera ocurrido una pelea o ataque dentro del auto. Los detectives registraron la casa de Doris y Stephen nuevamente unos días después de que Doris fuera reportada como desaparecida y notaron un olor a descomposición dentro de la residencia. También descubrieron manchas en las sábanas y el colchón que no estaban presentes durante la búsqueda anterior. También se encontró una nota que Stephen dirigió a sus dos hijos, describiendo cómo quería estar con Doris, ya que ella ya no estaba viva. También encontraron regalos de Navidad abiertos. Stephen negó haber estado involucrado en la desaparición o muerte de Doris. Los detectives le preguntaron qué pensaba que debería sucederle a la persona que le arrebató la vida a Doris. Después de una pausa significativa, él dijo: «Ojo por ojo». También agregó: «Si yo le quité vida, debería recibir la pena de muerte». El 24 de diciembre de 1996, los detectives fueron a la residencia de Stephen para realizar una entrevista de seguimiento. Cuando él no respondió a la puerta, entraron por una ventana sin seguro y lo encontraron semi-inconsciente y echando espuma por la boca,
había ingerido lejía en un intento por acabar con su vida. Los detectives de St. Pete entrevistaron a la exnovia de Steven el 5 de enero de 1997 y se enteraron de una carta enviada en octubre del año anterior, en la que él escribió: «Espero que ella reciba el mensaje de que ya no la quiero aquí». Sin embargo, debido a la falta de pruebas físicas y pistas en los meses siguientes, la investigación se enfrió y Steven se mudó a Delaware. En 2017, un detective de casos sin resolver reabrió el caso y comenzó un proceso exhaustivo de reexaminar los archivos tanto del Departamento de Policía de Manatee como de St. Pete. Durante los siguientes 6 años surgió nueva información. Conocidos de Doris dijeron que la pareja tenía problemas domésticos y financieros y que Doris le temía a Steven. Luego, en julio del 2024, se enviaron hisopos de ADN obtenidos de la autopsia de Doris para ser analizados. El 12 de agosto del 2024, los detectives recibieron la notificación de que no se identificaron perfiles de ADN ajenos, lo que hacía improbable que Doris hubiera sido agredida sexualmente en el momento de su asesinato. También se enteraron, mediante pruebas de ADN, que la misteriosa mancha en la cama era de los fluidos corporales de Steven, de un intento de quitarse la vida. Los detectives creen que él estacionó el auto de Doris en el centro comercial Panela Square y lo limpió. Además, descubrieron que Steven alquiló una unidad de almacenamiento el día después de que Doris desapareciera, a donde movió todas sus joyas, ropa y fotos para que su hija no pudiera obtenerlas. Los detectives de casos sin resolver señalaron que su comportamiento mostraba un patrón claro de conciencia de culpa. Steven también intentó deliberadamente engañar a los investigadores, y debido a sus intentos de quitarse la vida, los investigadores creen que él fue el responsable de la muerte de Doris y de deshacerse de su cuerpo en el condado de Manatee. El 16 de agosto del 2024, con la ayuda de la Policía Estatal de Delaware, fue detenido durante una parada de tráfico cerca de su casa en Georgetown, Delaware. Fue extraditado y fichado en la cárcel del condado de Manatee el 30 de agosto. Según la oficina de la fiscal general de Florida, Ashley Moody, Steven declaró que su pasado había vuelto para atormentarlo tras su arresto. La hija de Doris, Laura Gaddy, dijo: «Él fue el principal sospechoso. Los detectives simplemente trabajaron en todo hasta que consideraron que tenían un buen caso sustancial para proceder con el arresto». Laura comentó lo siguiente sobre los próximos procedimientos judiciales: «Voy a enterarme de cosas nuevas que no sé, y podré hacer las preguntas que tengo. Preguntas que espera sean respondidas cuando Steven Ford sea juzgado». Ella dijo: «¿Por qué lo hizo? ¿Con qué arma lo hizo? El propósito de hacerlo y la forma en la que se deshizo de su cuerpo». Nicole Alston. Un sospechoso bolso negro fue encontrado humeando en una calle de Atlanta, Georgia, y fue descubierto por horrorizados vecinos. Los agentes respondieron a la intersección de la carretera Whitfield y Stitcher el 6 de diciembre del 2007. Allí descubrieron el bolso en llamas. Cuando lo abrieron, encontraron restos humanos parciales en su interior. Los restos estaban incompletos, ya que faltaban las manos, los pies y la cabeza. Se determinó que los restos pertenecían a una mujer negra adulta, pero no pudo ser identificada, lo que dejó a los investigadores con más preguntas que respuestas. El caso se enfrió rápidamente y permaneció como un misterio durante casi 2 décadas. Un examen más minucioso del caso y los avances en la tecnología de ADN llevaron a un avance en 2023. El ADN fue enviado a laboratorios en Virginia y Houston para su análisis, como parte de un enfoque renovado en casos sin resolver. Los investigadores dijeron que los resultados fueron enviados al laboratorio criminalístico de GBI para su comparación. El 13 de diciembre del 2023, se realizó una coincidencia positiva de ADN, y la identidad era la de Nicole Alston, cuya última residencia conocida era Manhattan, Nueva York, y tenía 24 años en 2007. Nicole dejó la Gran Manzana en 2007 con su amiga Angel Marie Thompson para comenzar una nueva vida en Atlanta, Georgia.
Su familia dijo que la última vez que supieron de ella fue en Acción de Gracias de ese mismo año. Al parecer, la amiga de Nicole, Angel, era buscada en Nueva York por robo y fraude de identidad en ese momento. En un giro extraño, durante 8 años después de que se encontraran los restos en 2007, parecía que Nicole estaba viva y bien, según el uso de beneficios de la Seguridad Social, cupones de alimentos y, en un momento, viviendas de la sección 8. Resulta que no era Nicole, sino su buena amiga, Angel, con quien había comenzado su aventura en Atlanta años antes. Las autoridades dijeron que ella había estado asumiendo la identidad de Nicole y cobrando sus beneficios desde 2007 hasta 2015, totalizando $200,000. La farsa terminó en 2015 cuando la Administración del Seguro Social intentó contactar a Nicole para que volviera a calificar para los beneficios. En ese momento, Angel recuperó su propia identidad, pero los investigadores comenzaron a unir las piezas y pudieron vincular ambos casos por primera vez. El sargento Stuart Smith, de la oficina del sheriff del condado de Throop, dijo: "En este momento no podemos decir al 100% si esta persona fue la perpetradora o no. Creen que el asesinato en realidad no ocurrió en el condado de Throop, sino en otro lugar, y que los restos simplemente fueron descartados al costado de la carretera. Así que la pregunta sigue siendo, ¿quién la mató?". El 19 de agosto del 2024, Angel Marie Thompson fue arrestada y acusada de ocultar la muerte de su amiga Nicole. Sin embargo, la oficina del sheriff del condado de Throop dijo que no se ha determinado quién realmente acabó con la vida de Nicole, y la investigación sigue en curso. Kimberly Fritz, Velvet Sánchez y Lorraine Rodríguez. A finales de los años 70, el condado de Ventura, California, fue sacudido por una serie de crímenes sin resolver que dejaron una marca oscura en su historia. 3 mujeres, Kimberly Fritz, Velvet Sánchez y Lorraine Rodríguez, fueron encontradas estranguladas. Durante ese tiempo, el área de California estaba inmersa en una ola de crímenes violentos, y las autoridades eran conscientes de que otros casos sin resolver se estaban desarrollando cerca. Los investigadores profundizaron en las circunstancias de la muerte de estas 3 mujeres y no pudieron ignorar la inquietante posibilidad de que una figura depredadora que había logrado eludir la captura podría haber estado acechando a víctimas vulnerables en toda la zona. A medida que pasaban los años, los casos se enfriaron, pero las pruebas se conservaron meticulosamente, esperando avances en la tecnología forense que ofrecieran nuevas esperanzas. Los años se convirtieron en décadas, hasta que por fin llegó un avance que vincularía a estas mujeres de la manera más horrenda. Durante los años 1970, California era un estado de contradicciones. Con sus playas soleadas y paisajes icónicos, era un paraíso al que muchas familias acudían para perseguir el sueño americano. Pero bajo la superficie, una realidad más oscura comenzaba a aflorar. Las tasas de criminalidad aumentaron y una creciente inquietud comenzó a permear el estado, especialmente en áreas urbanas importantes como Los Ángeles y San Francisco. Lo que una vez fue un refugio seguro para sus residentes, se convirtió en el punto focal de una serie de crímenes brutales de alto perfil que sacudieron a la nación. A medida que esta ola de violencia se extendía, parecía que ninguna comunidad estaba a salvo. Había un temor generalizado y una gran incertidumbre mientras los titulares narraban un crimen espantoso tras otro. Fue durante este tiempo cuando surgió el primero de una serie de casos escalofriantes, comenzando con el caso de Kimberly Fritz. Kimberly Fritz tenía solo 18 años cuando su vida fue trágicamente interrumpida. El 29 de mayo de 1977, su cuerpo sin vida fue descubierto en una habitación de motel en Port Hueneme, California. La manera en que perdió la vida fue estremecedora. Había sido estrangulada con su propia ropa interior, un método que evidenciaba la brutalidad de su atacante. Kimberly, quien se había mudado recientemente a California desde Ann Arbor, Michigan, era una de 3 hermanas. Su caso, aparentemente aislado al principio, pronto se convertiría en el inicio de un patrón mucho más oscuro
que vinculaba su trágico destino con el creciente terror que se propagaba por todo California. Solo unos meses después, el 9 de septiembre, Velvet Sánchez, de 31 años, fue encontrada muerta de manera similar. Su cuerpo fue descubierto en un motel en Oxnard, California, y su vida fue arrebatada de la misma manera brutal, estrangulada con su ropa interior. Velvet había dejado recientemente su trabajo en el Navy Exchange de los Estados Unidos y era madre. El horror continuó más tarde ese año, cuando a fines de diciembre el cuerpo de Lorraine Rodríguez, de 21 años, fue encontrado abandonado a lo largo de la carretera de Laguna en la zona de Oxnard. Lorraine también había sido estrangulada. Madre de 2 niños pequeños, Lorraine era recordada por su familia como una madre amorosa y devota, cuyo mundo giraba en torno a su hijo y su hija. El descubrimiento de su cuerpo marcó el tercer crimen en una serie de actos violentos que dejarían a las autoridades perplejas durante las próximas décadas. Cuando los cuerpos de Kimberly Fritz, Velvet Sánchez y Lorraine Rodríguez fueron descubiertos, los investigadores se sintieron inmediatamente impactados por las similitudes entre los casos. Cada mujer había sido estrangulada con su propia ropa interior y sus cuerpos fueron colocados en posiciones degradantes idénticas. Estas características compartidas llevaron al doctor Ronald Kornblum, el médico forense de la época, a sugerir públicamente en 1978 que probablemente un solo individuo era responsable de los 3 asesinatos. Esta teoría resultaba convincente, especialmente en una era en la que el concepto de un asesino en serie apenas comenzaba a entrar en la conciencia pública. La Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, el precursor de la comprensión moderna de la elaboración de perfiles criminales, aún estaba en su infancia, y el estudio de los asesinos en serie era en gran medida un territorio inexplorado. Los investigadores dependían en gran medida de patrones e instintos, en lugar de las técnicas de elaboración de perfiles psicológicos que se desarrollarían en los años venideros. A medida que avanzaba la investigación, los detectives se toparon con inconsistencias preocupantes que arrojaban dudas sobre la teoría de un solo perpetrador. Si bien los métodos de estrangulamiento y la posición de los cuerpos eran consistentes, comenzaron a surgir pequeñas diferencias en la evidencia relacionada con el asesinato de Lorraine Rodríguez. Estas discrepancias eran menores, pero planteaban preguntas sobre si los 3 asesinatos estaban realmente conectados o si las similitudes eran simplemente coincidencias. Estas dudas solo se acentuaron por las limitaciones de la época. La falta de un sospechoso claro o de pistas sólidas hizo que fuera difícil para los investigadores mantener el interés público en los casos. Otra complicación para los detectives fue la escasez de testigos y pistas creíbles. Las víctimas, todas ellas trabajadoras sexuales, llevaban estilos de vida transitorios que dificultaban a los investigadores reconstruir sus últimos movimientos. Kimberly, Velvet y Lorraine venían de distintos orígenes, pero fueron arrastradas a un mundo donde el trabajo sexual era un medio de supervivencia. Se veían impulsadas por dificultades económicas, falta de apoyo o circunstancias personales desafiantes. Los detalles de sus vidas son escasos, dejando solo fragmentos de quienes eran más allá de sus profesiones. A pesar de sus profundas conexiones con sus familias, estos aspectos de sus vidas quedaron ensombrecidos por su participación en el trabajo sexual, lo que moldeó la narrativa limitada compartida con el público. El estigma adjunto a su profesión complicaba aún más las cosas, ya que los testigos potenciales a menudo se mostraban reacios a presentarse, temiendo ser juzgados o enfrentar repercusiones legales. Incluso, con las claras conexiones entre los asesinatos, los casos de Kimberly Fritz, Velvet Sánchez y Lorraine Rodríguez recibieron poca atención de los medios. La falta de cobertura mediática no solo obstaculizó la investigación, sino que también reforzó el estigma en torno a sus vidas. 14 años después, el 6 de julio de 1992, Nona Stamey Cobb, de 29 años,
fue vista por última vez en el centro de bienvenida de la Interestatal 885 en el condado de Cleveland, Carolina del Norte. Testigos informaron haberla visto subir a un camión conducido por un hombre no identificado. Al día siguiente, su cuerpo sin vida fue descubierto en el lado norte de la Interestatal 77, a más de 160 kilómetros de distancia. Nona había sido estrangulada, un detalle que inmediatamente despertó paralelismos con los asesinatos de California. Al igual que las víctimas en el condado de Ventura, Nona era una trabajadora sexual y su cuerpo había sido dejado cerca de una carretera. Este era un patrón que le indicaba a los investigadores que un delincuente metódico y calculador era responsable. Dadas las similitudes, los investigadores inicialmente creyeron que la muerte de Nona podría estar relacionada con Sean Patrick Goebel, quien había sido arrestado en 1995 por una serie de crímenes similares. Pero cuando las pruebas de ADN de la escena del crimen fueron analizadas, revelaron una historia completamente diferente. Goebel fue descartado como sospechoso y el caso de Nona permaneció sin resolver durante casi 3 décadas. El avance en la investigación comenzó con los avances en la tecnología de ADN, lo que proporcionó a los investigadores una nueva herramienta para reexaminar casos antiguos, como el caso de Nona Stamey Cobb, cuyo caso había permanecido sin resolver. Desde 1992, los investigadores decidieron volver a analizar las pruebas de ADN recolectadas en la escena. Usando técnicas avanzadas, lograron generar un perfil de ADN completo a partir de la evidencia biológica encontrada en su cuerpo. Este perfil fue ingresado en CODIS y, para sorpresa de los investigadores, el ADN del caso de Nona coincidió con un perfil en CODIS, el de Warren Luther Alexander. Warren Luther Alexander nació el 12 de enero de 1951 y su vida temprana parecía bastante ordinaria. Creció en Oxnard, California, y asistió a escuelas locales durante las décadas de 1950 y 1960. Como muchos jóvenes de su generación, se enlistó en el ejército, sirviendo en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante la tumultuosa era de la Guerra de Vietnam, un periodo que dejó a muchos veteranos lidiando con estrés postraumático y dificultades para readaptarse a la vida civil. Después de completar su servicio militar, Alexander trabajó brevemente como conductor de taxi, un rol que probablemente lo introdujo a un estilo de vida transitorio y a frecuentes interacciones con desconocidos, experiencias que más tarde moldearían su carrera como camionero de larga distancia. Para la década de 1970, había regresado a Oxnard y comenzó una carrera como camionero, una profesión que dominaría las siguientes 3 décadas de su vida y le proporcionaría los medios y la oportunidad para una serie de crímenes horrendos. Su infancia en Oxnard, combinada con su regreso durante la década de 1970, coincidió con la cronología de los asesinatos en California. Esto le dio potencialmente una ventaja local a la hora de seleccionar a las víctimas y evadir la detección. Para cuando vivía en Diamond Head, Mississippi, los avances en la tecnología de ADN llevaron a la conexión. Esta coincidencia de ADN resultó en el arresto de Alexander en marzo del 2022 por el caso de Nona Cobb, pero las implicaciones de este descubrimiento se extendieron mucho más allá de Carolina del Norte. Un año después del arresto de Alexander, la unidad de casos sin resolver del condado de Ventura comenzó a reexaminar los asesinatos de 1977 de Kimberly Fritz, Velvet Sánchez y Lorraine Rodríguez. Este nuevo enfoque involucró cargar la evidencia de las escenas del crimen en una base de datos nacional de ADN utilizada por detectives de homicidios en todo el país. La esperanza era que los avances en la tecnología forense pudieran proporcionar nuevos conocimientos o conexiones. Mientras reanalizaban meticulosamente la evidencia preservada, los investigadores esperaban descubrir vínculos que les hubieran eludido durante décadas. Este esfuerzo llevó a una coincidencia con el perfil de Warren Luther Alexander, conectando su ADN del caso de Nona Cobb con las escenas del crimen en California. El ADN de Alexander se convirtió en el vínculo crucial que resolvió los casos de 1977,
brindando renovada esperanza de justicia para las víctimas y sus familias. A pesar de la gravedad de los cargos, la oficina del fiscal del distrito del condado de Ventura decidió no buscar la pena de muerte para Alexander. El fiscal del distrito, Eric Nazarenko, explicó que buscar la pena capital extendería significativamente la línea de tiempo del caso y, con testigos envejecidos, existe una necesidad urgente de proceder. En su lugar, la fiscalía busca una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los procedimientos legales de Alexander se pusieron en marcha con su acusación, que comenzó en la Corte Superior del Condado de Ventura el 21 de agosto del 2024, donde se declaró no culpable. Actualmente, se encuentra detenido en la cárcel del Condado de Ventura sin derecho a fianza. A medida que avanza la investigación, las autoridades permanecen comprometidas a descubrir la magnitud total de los presuntos crímenes de Alexander. Los esfuerzos colaborativos de la Oficina del Fiscal del Distrito, la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura, los departamentos de policía locales y el FBI destacan la dedicación para lograr justicia. El arresto de Alexander también desenterró una tendencia inquietante que el Buró Federal de Investigaciones, FBI, ha estado monitoreando desde principios de la década del 2000. A medida que los investigadores continúan profundizando en el pasado de Alexander, están descubriendo una historia que se alinea con los perfiles de otros camioneros delincuentes en serie identificados. En 2004, la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma alertó al Programa de Aprehensión de Criminales Violentos del FBI tras descubrir un número preocupante de mujeres, cuyas vidas fueron arrebatadas y luego encontradas a lo largo de las carreteras. Esto llevó a los analistas del programa a examinar casos similares en todo el país. Sus hallazgos revelaron cientos de crímenes violentos que abarcan décadas, muchos compartiendo características comunes. Las víctimas eran predominantemente mujeres que se dedicaban a actividades de alto riesgo, como el trabajo sexual, hacer autostop o el abuso de sustancias. Los cuerpos a menudo se descubrieron a lo largo o cerca de las carreteras, particularmente en paradas de camiones o áreas de descanso. La naturaleza de estos casos frecuentemente cruzaba líneas jurisdiccionales, complicando las investigaciones y conexiones entre ellos. En respuesta a estos alarmantes descubrimientos, el FBI lanzó la iniciativa de asesinatos en serie en carreteras en 2009, reconociendo la necesidad de un enfoque coordinado. Este programa tiene como objetivo recopilar y analizar datos sobre asesinatos relacionados con carreteras, identificar posibles perpetradores en serie que operen a través de las fronteras estatales, coordinar esfuerzos entre agencias de aplicación de la ley locales, estatales y federales, y proporcionar recursos para ayudar a resolver estos casos intrincados. Desde su inicio, la iniciativa ha identificado a más de 850 víctimas y alrededor de 450 sospechosos potenciales. La identificación y arresto de Warren Luther Alexander ofrecen una medida de cierre para las familias de Kimberly Fritz, Lorraine Sánchez y Velvet Rodríguez, quienes han esperado respuestas durante casi 5 décadas. Pero la investigación está lejos de haber terminado, y la posibilidad de más víctimas es, lamentablemente, extremadamente probable. A medida que las autoridades continúan su trabajo diligentemente, no solo están persiguiendo justicia para estas mujeres, cuyas vidas fueron trágicamente truncadas en 1977, sino que también se esfuerzan por descubrir cualquier otra víctima que pueda haber caído presa de las violentas acciones de Alexander. Dadas las similitudes entre los asesinatos en California y el caso de Nona Stamy Cobb, es probable que los detectives descubran más crímenes cometidos por Alexander, asegurando que todas las víctimas reciban el reconocimiento y la justicia que merecen. Christine Castles, una joven llena de vida y a punto de celebrar su 24º cumpleaños, tendría su futuro robado en un momento de violencia inimaginable. La vida de Christine Castles, una mujer de 23 años de Hawthorne, Florida, fue trágicamente arrebatada solo 5 días antes de su cumpleaños.
El tiroteo ocurrió en el garaje de la residencia de su novio, dejando a su familia y comunidad devastadas por la repentina pérdida. Su historia, marcada por el amor, la tragedia y preguntas sin respuesta, permanece grabada en los corazones de aquellos que la conocieron. Christine Castles nació el 25 de abril de 1993 en el pequeño pueblo de Hawthorne, hija de Randy y Brenda Castles. Durante sus años escolares en la escuela secundaria de Hawthorne, Christine no solo fue una estudiante, sino una participante activa en varias actividades. Se destacó en softball, levantamiento de pesas, y fue una miembro dedicada de los Futuro Agricultores de América. Sus domingos a menudo los pasaba en la Iglesia Bautista Eden, reflejando sus fuertes lazos con la comunidad. Después de la escuela secundaria, Christine emprendió una carrera en el cuidado de la salud, trabajando como asistente médica. La vida en Hawthorne era simple, pero satisfactoria para Christine, ya que equilibraba sus responsabilidades profesionales con su vida personal. Sin embargo, bajo la superficie de su vida aparentemente idílica, una sombra imprevista se estaba acercando lentamente, una que pronto destruiría la paz que había conocido toda su vida. En los días previos a su 24º cumpleaños, la vida que Christine había construido cuidadosamente comenzó a desmoronarse. El 21 de abril del 2017, la que debería haber sido una noche ordinaria para Christine y su novio, dio un giro horrible e inesperado. La pareja había pasado el día disfrutando de las cálidas arenas y las tranquilas olas de una playa de Florida, disfrutando de las alegrías simples de la vida. Al regresar a su casa en Florida Central, la paz del día persistía, aquella satisfacción que se suscita después de un día bien vivido. Christine, siempre consciente de sus responsabilidades, recordó que necesitaba recoger sus uniformes para trabajar a la mañana siguiente. Salió del auto sin saber que su vida estaba a punto de ser interrumpida violentamente. A medida que Christine se acercaba a la casa, un grupo de individuos emergió de las sombras, con intenciones frías y calculadas. Estaban allí para robar la casa, y su presencia convirtió la atmósfera antes tranquila en una de peligro inmediato y paralizante. Christine, sintiendo la amenaza, instintivamente comenzó a moverse hacia la seguridad de la casa donde su novio la esperaba. Pero la seguridad era una noción fugaz esa noche. Sin previo aviso, el sonido de los disparos desgarró el aire, rompiendo el silencio de la noche y la sensación de seguridad que Christine había conocido siempre. En un intento desesperado por escapar, Christine fue golpeada en la espalda por una bala. El momento fue caótico, aterrador y lleno de una sensación inimaginable de traición por parte del mundo que había conocido. El tiroteo fue implacable. Su novio, atónito y horrorizado, salió corriendo en un intento desesperado por proteger a Christine y su hogar. En medio del caos, devolvió el fuego, pero el daño ya estaba hecho. Christine yacía mortalmente herida, mientras que su novio, aunque físicamente ileso, se quedó lidiando con la carga emocional y las cicatrices psicológicas de haber presenciado el brutal final de la mujer que amaba. Mientras los asaltantes huían hacia la noche, dejaron atrás más que solo los restos de un robo fallido. Dejaron a una comunidad en luto, a una familia sumida en la profunda desesperación y a un futuro que Christine nunca podría vivir. Durante años, la familia de Christine ha estado firme en su búsqueda de justicia, decidida a ver a los perpetradores de su trágica muerte ser responsabilizados. Liderando este esfuerzo está su madre, Brenda Castles, quien se ha convertido en una luchadora incansable. Ella ha exigido respuestas y se ha negado a dejar que la memoria de su hija se desvanezca. A pesar del paso del tiempo y el dolor de la pérdida, la determinación de Brenda nunca ha flaqueado. Después de una extenuante investigación de 7 años, su perseverancia por fin ha dado frutos. La oficina del sheriff del condado de Alachua, trabajando diligentemente para reconstruir los eventos de esa fatídica noche, anunció un avance importante en el caso. 3 sospechosos fueron arrestados en conexión con el asesinato de Christine, marcando un hito significativo en la larga búsqueda de justicia.
Estos arrestos han llevado un sentido de esperanza a una familia que ha soportado años de incertidumbre y duelo. El 15 de julio del 2024, el primer sospechoso, Kenneth Altador, fue arrestado en Fort Lauderdale con la asistencia de la oficina del sheriff del condado de Broward. Solo un día después, el 16 de julio, Blake Jackson fue aprehendido en Hallandale Beach, en Hollywood, Florida, nuevamente con el apoyo de la oficina del sheriff del condado de Broward. Tanto Altador como Jackson están actualmente detenidos en la cárcel del condado de Broward, a la espera de ser extraditados al condado de Alachua, donde enfrentarán cargos relacionados con la muerte de Christine. El tercer sospechoso, Nickenson Perrin, añade otra capa de complejidad al caso. Actualmente cumple condena en una prisión federal en Seattle, Washington, por cargos no relacionados. Perrin también ha sido acusado en conexión con el caso de Christine. A pesar de los desafíos logísticos que plantea su encarcelamiento en otro estado, las autoridades están avanzando con el caso, decididas a llevar ante la justicia a todos los involucrados. Vicki Lynn Belk. En el caluroso verano de 1979, Vicki Lynn Belk, una trabajadora federal de 28 años, desapareció de un bullicioso vecindario de Washington, D.C. Tras años de incansables búsquedas y avances en la tecnología forense, la escalofriante verdad detrás del trágico destino de Vicki por fin ha salido a la luz. Vicki se convirtió en la primera de su familia en graduarse de la universidad, obteniendo una licenciatura de Artes en Educación del St. Augustine College en Raleigh, Carolina del Norte. Sus logros académicos le abrieron camino para una carrera como analista de gestión en el Departamento de Agricultura de Washington, D.C. Fuera de su vida profesional, Vicki era conocida por su calidez y generosidad, profundamente involucrada en su comunidad a través de la Iglesia Bautista Oakland en Alexandria. Su compromiso con la educación y el servicio comunitario iba más allá de sus propios logros, ya que inspiró a otros a través de la Fundación Vicki Belk, dedicada a apoyar a los estudiantes de último año con becas. Trágicamente, el prometedor futuro de Vicki y su dedicación a ayudar a los demás fueron abruptamente destrozados por un crimen sin sentido y violento en 1979. El 28 de agosto de 1979, el novio de Vicki, James Hill, reportó su desaparición después de que ella no regresara a casa en Suitland, Maryland, tras su trabajo. La noche siguiente, un adolescente local que montaba en bicicleta por el área de la carretera Bryans en el condado de Charles, Maryland, hizo un descubrimiento sombrío. El cuerpo de Vicki yacía a solo 6 metros de la carretera en una zona boscosa. Al responder a la llamada al 911 del adolescente, la policía determinó rápidamente las trágicas circunstancias que rodeaban la muerte de Vicki. Los hallazgos del médico forense de Baltimore confirmaron que había sido agredida sexualmente y fatalmente disparada, convirtiendo lo que comenzó como un caso de persona desaparecida en una investigación de asesinato. En el caso de Vicki, se recolectaron meticulosamente pruebas en la escena del crimen y durante su autopsia, incluyendo artículos como su ropa interior, zapatos marrones, muestras de cabello, cortes de uñas, joyas, sostén, vestido y enagua, que fueron cuidadosamente preservados en el almacén. A pesar de los extensos esfuerzos de los detectives, no surgió ningún sospechoso durante los meses y años iniciales de la investigación. A inicios de la década del 2000, los avances en pruebas de ADN proporcionaron un nuevo rayo de esperanza. Se reexaminaron varias piezas de evidencia, lo que llevó al descubrimiento de un perfil parcial de ADN masculino en el vestido de Vicki. Sin embargo, en ese momento, la tecnología aún no era lo suficientemente avanzada para integrar este perfil en bases de datos para compararlo con posibles sospechosos, y el caso se enfrió una vez más. Décadas después, nuevos avances en tecnología forense proporcionaron una pista clave. En 2022, la oficina del sheriff del condado de Charles utilizó pruebas de ADN de última generación en la ropa preservada de Vicki. Esta prueba actualizada dio como resultado un perfil de ADN masculino del ADN encontrado en su vestido, un desarrollo crítico que podía ingresarse en CODIS.
Este perfil de ADN fue comparado con registros existentes, lo que resultó en una coincidencia con Andre Taylor. Taylor tenía un historial delictivo significativo que abarcaba varias décadas. Después del trágico asesinato de Vicky en 1979, Taylor acumuló numerosos arrestos en el Distrito de Columbia. Muchos de estos arrestos fueron por delitos no violentos y algunos fueron desestimados por completo. Uno de los incidentes más graves ocurrió en abril de 1989, cuando Taylor fue acusado de un asesinato violento por la policía de D.C. por dispararle fatalmente a un hombre durante un robo a mano armada. Aunque solo fue declarado culpable de portar una pistola sin licencia en ese caso, su historial delictivo era extenso y tenía al menos 10 condenas previas. Los encuentros de Taylor con la ley continuaron en la década del 2000, lo que llevó a varios arrestos más. En algún momento durante este periodo, su ADN fue ingresado en CODIS, lo que acabaría vinculándolo al caso de Vicky. El 27 de junio del 2023, Taylor, de 63 años, fue arrestado en conexión con el asesinato de Vicky. En el momento de su arresto, Taylor vivía en una instalación de enfermería y rehabilitación en D.C., lidiando con problemas de salud y habiendo perdido una pierna. Tras un juicio de 9 días, el jurado tardó solo 2 horas en emitir un veredicto de culpabilidad el 18 de julio del 2024. El 23 de agosto del 2024, Andre Taylor fue sentenciado a cadena perpetua por quitarle la vida a Vicky Lynn Belk. Xavier Rawlins, un joven, perdió la vida fuera del complejo de apartamentos River Crossing en Texarkana, Texas, el 17 de junio del 2014. La madre de Xavier Rawlins, un amado hijo y veterano del ejército, enfrentó muchas luchas en su incansable búsqueda de justicia. El increíble avance años después, por fin proporcionaría respuestas en un caso que una vez pareció irresoluble. Xavier, nacido de Charlotte Rawlins, era un hijo muy querido que compartía un estrecho vínculo con su madre, pasando gran parte de su tiempo con ella. Su relación se caracterizaba por el amor y el apoyo mutuo, pero todo cambió el 17 de junio del 2014, cuando Xavier fue fatalmente disparado fuera del complejo de apartamentos River Crossing en College Drive. A los 25 años, ya había estado fuera del ejército durante 4 años, trabajando para construir un futuro para sí mismo. A pesar del inicio de una investigación en su caso, no surgieron pistas sustanciales, dejando el caso sin resolver, y a Charlotte lidiando con su inmensa pérdida. El caso se enfrió, pero su determinación de buscar justicia no flaqueó. El 17 de junio del 2022, 8 años después de la muerte de Xavier, organizó un lanzamiento de globos con la esperanza de reavivar el interés en la investigación y alentar a cualquier persona con información a presentarse. Este evento no solo fue un tributo a Xavier, sino también un llamado a la comunidad para recordar el impacto de la violencia y apoyar a familias como la suya que quedaron buscando respuestas. Ella expresó lo siguiente, encapsulando el anhelo de cierre que ella y muchas otras familias sufren. Si alguien se presentara, sabría que mis oraciones han sido respondidas. Charlotte llevó una pancarta adornada con fotografías de víctimas de crímenes locales, destacando la lucha continua por la justicia que enfrentan muchos. Ella declaró, algunos de ellos sí, han sido resueltos, pero tenemos muchos que no han sido resueltos. En 2024, ocurrió un avance significativo en el caso de Xavier Rawlins, que había permanecido sin resolver por mucho tiempo, renovando la esperanza para su familia y amigos. La policía nunca cesó sus esfuerzos por encontrar justicia para Xavier, y el detective Thomas Shaddix había estado trabajando diligentemente en el caso durante varios meses. Su compromiso para descubrir la verdad lo llevó a descubrir opciones de pruebas de ADN que no habían estado disponibles una década antes. Reconociendo el potencial de estas tecnologías, decidió probarlas con la esperanza de encontrar respuestas para la familia Rawlins. A medida que el detective Shaddix profundizaba en la investigación, buscó la experiencia de la unidad de casos sin resolver y personas desaparecidas de la oficina del fiscal general de Texas, que proporcionó asistencia invaluable.
Su colaboración fue posible a través de un programa de subvenciones federales del Departamento de Justicia, lo que les permitió acceder a numerosos recursos, incluyendo pruebas forenses avanzadas. Estos métodos forenses avanzados permitieron a las fuerzas del orden identificar a Cameron Cheatham, de 27 años, como un sospechoso en el asesinato de Xavier en 2014. Tras la identificación de Cheatham, la oficina del fiscal general desempeñó un papel crucial en facilitar su arresto. Utilizando la nueva evidencia descubierta, el detective Shaddix aseguró una orden de arresto para Cheatham, acusándolo de asesinato capital. Cheatham no fue difícil de localizar, ya que ya estaba bajo custodia en la cárcel estatal, cumpliendo una condena por violación de libertad condicional relacionada con su arresto en septiembre. Este giro afortunado de los acontecimientos le permitió a la policía acelerar el proceso legal y asegurar que se estuviera buscando justicia para Xavier. El 1 de octubre del 2024, Charlotte recibió la llamada que cambiaría su vida y que había estado anhelando. Nunca olvidará el momento en que el detective Shaddix le informó sobre el arresto. Charlotte recordó su voz llena de emoción diciendo: «Hicimos un arresto». Y yo empecé a gritar, a chillar y a aullar. Es decir, habrías pensado que acababa de tener un bebé por primera vez. Así se sintió. Era como: «Está bien, estoy a punto de obtener justicia por mi bebé». Tengo entre 30 y 40 camisetas con su foto en ellas. A donde quiera que fuera, iba a ver su rostro. Tras su arresto, Cheatham fue detenido por el cargo de asesinato capital, con una fianza fijada en un impresionante $1.000.000. La perspectiva de un juicio inminente llevó un sentido de propósito y cierre, reavivando la esperanza que había titilado a lo largo de los años. Kathy Ann Small. El cuerpo de una mujer fue descubierto en un camino desolado en South Pasadena, California, el 22 de febrero de 1986. Era una escena escalofriante, con la víctima encontrada vistiendo solo una bata de noche, apuñalada y estrangulada. La vida de Kathy Ann Small, una madre amorosa, fue cruelmente arrebatada. Fue una búsqueda incansable de justicia que se extendió por 30 años, pero la impactante revelación que surgió vinculó su caso con uno de los delincuentes en serie más infames de California. Kathy Ann Small, nacida en 1967, era conocida por su naturaleza cariñosa y amable, especialmente hacia su familia. Para cuando Kathy cumplió 19 años, ya era madre de 2 niños pequeños, abrazando plenamente las responsabilidades de la maternidad, mientras también era una hermana mayor protectora y una hija devota. En la mañana del 22 de febrero de 1986, se descubrió el cuerpo de una mujer en un camino en South Pasadena. Solo llevaba una bata de noche, y estaba claro que había sufrido un ataque brutal. Las autoridades notaron que había sido apuñalada y estrangulada, y no se encontró su identificación en la escena. Su cuerpo sin vida ofrecía poca información, y durante días el misterio de su identidad persistió hasta que un avance llegó de un hombre en Lake Elsinore, que había visto una noticia en el periódico sobre el asesinato. Él contactó a las autoridades creyendo que la víctima podría ser su compañera de cuarto, Kathy Ann Small. Esta pista crucial rápidamente cambió el enfoque de la investigación. El hombre pudo identificar positivamente a Kathy como la mujer encontrada en South Pasadena. Según él, Kathy había estado viviendo con él en Lake Elsinore durante unos meses y había estado trabajando en las calles del área. Su revelación pintó una imagen diferente de la vida de Kathy, una que era desconocida para su familia y amigos. Compartió con los detectives que Kathy había dejado su casa la noche antes de que su cuerpo fuera descubierto, vistiendo la misma bata de noche en la que fue encontrada. Era un detalle escalofriante que más tarde se relacionaría directamente con los eventos que llevaron a su trágico final. El hombre explicó además que Kathy le había dicho que iba a encontrarse con alguien llamado Bill esa noche. Mencionó que Bill le había dado $50 para que fuera con él a Los Ángeles, una información que proporcionó a los investigadores una posible pista sobre quién podría haber estado involucrado en su asesinato.
Con la identidad de Kathy confirmada y nuevos detalles sobre sus últimas horas emergiendo, los detectives centraron su atención en descubrir la verdad sobre lo que ocurrió la noche en que conoció a Bill. A lo largo de los años, los detectives siguieron diligentemente varias pistas en el caso de Kathy, pero ninguna los acercó a una resolución. El avance en la investigación llegó 3 décadas después de su muerte, cuando un detective del sheriff recibió una llamada de un investigador del Departamento de Médicos Forenses del Condado de Los Ángeles. El médico forense había estado en la escena de una fatalidad natural en una residencia directamente al otro lado de la calle, de donde se había descubierto el cuerpo de Kathy, 33 años antes. Dentro de la casa, se encontró a un hombre de 63 años sin vida en el sofá de su sala. Vivía solo y no tenía hijos, pero la investigación en su casa resultaría crucial para el caso no resuelto de Kathy. Mientras examinaba la casa del hombre fallecido, el investigador forense hizo un descubrimiento perturbador. Esparcidas entre sus pertenencias, había numerosas fotografías de mujeres que parecían haber sido drogadas ilegalmente, asaltadas y posiblemente retenidas en contra de su voluntad. Estas imágenes inquietantes sugirieron un lado oscuro en la vida del hombre. Aumentando aún más las sospechas, estaba un artículo de periódico encontrado en su habitación, el cual reportaba la identificación de Kathy Small como la víctima encontrada apuñalada y estrangulada en South Pasadena en 1986. La escalofriante coincidencia entre el artículo y las fotos llevó a los investigadores a reexaminar el caso no resuelto de Kathy. Con este vínculo significativo, los detectives solicitaron una orden de registro para la casa, con la esperanza de descubrir pruebas que pudieran conectar al hombre fallecido con la muerte de Kathy. Varios artículos fueron incautados y enviados para pruebas de ADN, con la esperanza de que el análisis forense moderno pudiera proporcionar respuestas. Los criminalistas analizaron estos artículos, buscando cualquier rastro de ADN que pudiera vincular al hombre con la escena del crimen o con la propia Kathy. Sin embargo, la investigación tomó un giro inesperado. Las pruebas de ADN revelaron que el ADN del fallecido no coincidía con el encontrado en Kathy, a pesar de los perturbadores objetos en su posesión y la proximidad de su casa a la escena del crimen. El hombre no fue vinculado a su muerte. Su ADN no correspondía con ningún caso criminal conocido, lo que supuso un revés para los detectives. Aún así, la investigación estaba lejos de terminar. Con el caso reabierto, los detectives decidieron recuperar todas las pruebas originales que habían sido retenidas desde 1986. Los materiales fueron transportados al laboratorio criminal del sheriff en Los Ángeles para un análisis exhaustivo de ADN, utilizando tecnología avanzada que no estaba disponible en aquellos años. Este nuevo análisis de las viejas evidencias desentrañó el misterio que había perseguido al caso de Kathy durante más de 3 décadas, proporcionando las tan esperadas respuestas a las preguntas. El 19 de agosto del 2020, los detectives de homicidios recibieron una notificación crucial de un criminalista que hizo avanzar significativamente la investigación. Las pruebas de ADN realizadas en el kit de agresión y la ropa de la víctima revelaron la presencia de ADN de 2 donantes masculinos. Uno de los individuos fue identificado como William Lester Soff, un asesino en serie convicto con una reputación notoria, conocido como el asesino de las prostitutas de Riverside o el asesino de Lake Elsinore. Soff había sido responsable de una serie de brutales asesinatos en el sur de California. La historia criminal de Soff era extensa y aterradora. En enero de 1992, fue arrestado durante una parada de tráfico rutinaria, lo que llevó a su condena por el asesinato de 12 mujeres en el condado de Riverside entre 1989 y 1991. Su violento historial le valió una sentencia de cadena perpetua y estaba bajo pena de muerte por esos casos. Pero la historia criminal de Soff se remontaba aún más atrás. Había sido condenado en 1974 por acabar con la vida de su propia hija de 2 meses en Texas. Por ese crimen, Soff fue sentenciado a 70 años de prisión.
pero fue puesto en libertad condicional en 1984 y se mudó a California, donde su ola de asesinatos se reanudó. Tras la coincidencia de ADN en el caso de Kathy Small, los detectives sabían que estaban al borde de un avance importante. En mayo del 2022, Suf fue trasladado desde la prisión de San Quentin al Centro de Detención Masculina del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles para ser interrogado. Durante el transcurso de 2 días, los detectives lo interrogaron sobre Kathy, y durante esas entrevistas, Suf confesó haberle quitado la vida y proporcionó detalles perturbadores sobre sus últimos momentos. Su confesión también incluyó admisiones de algunos de sus asesinatos anteriores en el condado de Riverside, consolidando aún más su brutal legado. William Lester Suf permanece en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quentin, donde espera su ejecución por sus condenas. En agosto del 2024 se llevó a cabo una conferencia de prensa. El teniente Thomas leyó una declaración de la hermana menor de Kathy, Diana Larson, quien vive fuera del estado. Diana tenía 10 años cuando su hermana perdió la vida, pero dijo que sentía que su hermana estaba tratando de encaminar su vida. Ella dijo en su declaración: "Antes de que pudiera dar otro paso adelante, su vida fue terminada. El hombre que acabó con la vida de mi hermana también me destruyó a mí, a mi familia y a las familias de otras personas". No sé por qué Kathy decidió irse con Bill Suf la noche de su asesinato. He pasado casi toda mi vida tratando de descubrir quién tomó la vida de mi dulce hermana. Pienso en ella todos los días. Helen Terry. Una joven madre fue brutalmente asesinada en su apartamento en Sacramento, California, el 28 de agosto de 1980. Una escena del crimen espeluznante, marcada por 13 puñaladas y un niño de 1 año aterrorizado que gateaba entre los restos del ataque, se convirtió en uno de los casos no resueltos más perdurables de la ciudad durante más de 4 décadas. Los investigadores enfrentaron muchos desafíos para identificar al asesino de Helen Terry, hasta que por fin hicieron un arresto décadas después. Helen Terry era una madre de 27 años que vivía en los apartamentos Orangewood West en Windham Drive, Sacramento. Conocida por su devoción a su familia, Helen era una madre amorosa y trabajadora, decidida a proporcionar la mejor vida posible para su hijo de 1 año. En el centro de la vida de Helen en ese momento estaba una demanda de paternidad en curso contra Robert Terry, quien se creía era el padre biológico de su hijo. Helen estaba buscando apoyo económico de Robert, con la esperanza de asegurar la estabilidad financiera para el futuro de su hijo. El 28 de agosto de 1980, una vecina presenció una escena perturbadora desarrollarse afuera del apartamento de Helen. La vecina vio a un hombre golpeando agresivamente la puerta, seguido de los inconfundibles sonidos de caos provenientes del interior del apartamento. Ruidos de forcejeo y gritos desgarradores resonaban a través de las paredes, pintando una aterradora imagen de la violencia que ocurría a puerta cerrada. Temiendo por su propia seguridad, la vecina dudó en intervenir y no pudo llamar a la policía, ya que no tenía teléfono. Poco después, otro residente del complejo se quejó de que había agua filtrándose desde el techo hacia su apartamento. Cuando el administrador del complejo entró en el apartamento de Helen para investigar la fuente de la fuga, se encontró con una escena espeluznante. Helen había sido brutalmente apuñalada 13 veces y fue dejada sin vida en el suelo del baño. El agua que había causado preocupación provenía de un grifo abierto, añadiendo más desorden a la escena del crimen. Su hijo de 1 año fue encontrado solo en el apartamento, gateando entre los restos del violento ataque. La policía fue llamada inmediatamente a la escena, y los investigadores comenzaron rápidamente a reconstruir lo sucedido. Manchas de sangre estaban esparcidas por todo el apartamento, y los muebles estaban volcados, lo que indicaba que se había producido una violenta lucha. Estaba claro que Helen había luchado desesperadamente contra su atacante antes de sucumbir a sus heridas fatales. A pesar de las pistas que quedaron atrás,
incluido el estado caótico del apartamento y la extensa cantidad de sangre, se convirtió en una tarea desafiante identificar a un sospechoso. La policía de Sacramento lanzó una intensa investigación sobre el asesinato de Helen. Examinaron la evidencia, entrevistaron a los residentes y siguieron todas las pistas posibles con la esperanza de atrapar al perpetrador. Se ofreció una recompensa de $2,500 para motivar a cualquiera que tuviera información a presentarse. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden y del deseo de justicia de la comunidad, no se identificó a ningún sospechoso. El caso gradualmente se enfrió, ya que los detectives no pudieron desarrollar pistas concretas ni testigos que impulsaran la investigación. Pasaron años sin respuestas, y el caso de Helen se mantuvo como uno de los muchos casos sin resolver de Sacramento. Sin embargo, en 2016, se reavivaron las esperanzas cuando un investigador de la unidad de casos sin resolver del departamento decidió revisar la evidencia con una nueva perspectiva. Con los avances en la tecnología del ADN, los investigadores pudieron reexaminar la evidencia física recogida en la escena del crimen, con la esperanza de encontrar nuevas pistas. Mientras el equipo de casos sin resolver procesaba la antigua evidencia, se produjo un gran avance. El ADN encontrado en la escena del crimen de Helen apuntaba a un nombre familiar: Robert Terry, el hombre con el que Helen había estado envuelta en una disputa por la paternidad y la manutención infantil en el momento de su fallecimiento. Este descubrimiento levantó de inmediato sospechas, ya que Robert había sido una figura en la vida de Helen durante un periodo tumultuoso, pero nunca había sido formalmente acusado ni nombrado sospechoso en los años posteriores a su asesinato. A pesar de la prometedora evidencia de ADN que vinculaba a Robert con la escena del crimen, los detectives enfrentaron desafíos significativos. Necesitaban más que una coincidencia de ADN para construir un caso sólido en su contra. Los investigadores se encontraron en una posición difícil, sabiendo que, si bien el ADN proporcionaba una posible pista, no era suficiente para colocar a Robert de manera definitiva en la escena del crimen en el momento en que ocurrió. Aún había lagunas en la cronología y una falta de evidencia corroborativa suficiente para presentar cargos en su contra. En 2024, surgieron nuevos desarrollos en el caso de Helen, cuando la Unidad de Ciencias y Tecnología de Casos sin resolver de la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Sacramento asumió la investigación, que llevaba décadas sin resolverse. Utilizando métodos de investigación avanzados, los detectives descubrieron suficiente evidencia nueva para por fin acusar a Robert Terry del asesinato de Helen Terry. El 27 de septiembre del 2024, Robert, de 81 años, residente de Rancho Cordova, fue arrestado y encarcelado en la cárcel del Condado de Sacramento. Las autoridades aún no han confirmado si Robert era el padre biológico del hijo de 1 año de Helen. La relación problemática, agravada por la disputa de paternidad no resuelta, seguía siendo el centro de la investigación. La policía continuaba examinando sus interacciones y el posible papel que pudo haber jugado el tema de la paternidad en el motivo detrás del asesinato. Robert Terry comparecerá en la corte para una audiencia de fianza el 17 de octubre, donde podrían revelarse más detalles sobre el caso. Su arresto en esta etapa tardía de la vida llevó una conclusión impactante a un caso sin resolver, que había desconcertado a los detectives durante más de 4 décadas. El hermano de Helen, John, dijo: «Ella era muy amable, muy amorosa. Por eso no podemos ni imaginar que algo así pudiera haberle sucedido. Totalmente injusto. Nos hemos estado preguntando desde el primer día, y este es el primer pequeño rayo de esperanza que hemos tenido desde entonces, y vamos a aprovecharlo al máximo. Teníamos sospechas, pero no se puede hacer mucho con sospechas. Cuando supimos la verdad, fue como un gran alivio, como algo que siempre supimos, pero que nunca pudimos probar». Rajon Dinkins. Un joven padre fue trágicamente baleado en una tarde tranquila en Wilmington, Delaware. Los eventos del 25 de noviembre del 2019 dejaron a una comunidad en busca de justicia, ya que Rajon Ray Dinkins
se convirtió en víctima de un acto de violencia sin sentido. Los investigadores enfrentaron muchos desafíos y el caso se enfrió, pero surgieron los tan esperados avances, ofreciendo un rayo de esperanza a una familia devastada por la pérdida. Rajon Dinkins, cariñosamente conocido como Ray Ray, nació el 13 de junio del 2000 en Newark, Delaware, hijo de su madre Tamika Dinkins. Desde una edad temprana, Rajon mostró una naturaleza activa y curiosa, disfrutando de actividades como correr, andar en bicicleta y demostrando un gran interés por la ciencia. Asistió a la escuela secundaria Concord, donde su energía y curiosidad fueron alentadas, ayudando a formar su vibrante personalidad y fuerte sentido de comunidad. En 2016, Rajon conoció a Amoni Hall, quien más tarde se convertiría en la madre de su único hijo, Aki Dinkins. Su vínculo creció mientras compartían las responsabilidades de la paternidad, y Rajon fue un padre dedicado para Aki. Rajon estuvo involucrado en su comunidad desde una temprana edad. Cantaba en el coro juvenil de la Liga Atlética de la Policía y se desempeñó como consejero juvenil en el campamento de verano Niños por Cristo, donde su entusiasmo y espíritu solidario tocaron la vida de muchos jóvenes. El 25 de noviembre del 2019, los oficiales fueron enviados a la cuadra 2300 de la calle Washington, en respuesta a una llamada al 911. La llamada se realizó poco antes de las 4 de la tarde, y al llegar al lugar, encontraron a Rajon Dinkins y a otro joven de 20 años con heridas. Ambos hombres fueron rápidamente trasladados a un hospital cercano para recibir tratamiento. Trágicamente, Rajon sucumbió a sus heridas y fue declarado fallecido en el hospital, mientras que el joven de 20 años, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, se encontraba en condición estable. A pesar de la rápida respuesta de las fuerzas del orden, había poca información disponible en ese momento sobre los eventos que llevaron al tiroteo. La falta de detalles clave dejó a los investigadores luchando por reconstruir lo sucedido. A medida que las horas se convertían en días, el caso parecía enfriarse, y sin pistas sólidas ni testigos que se presentaran, el progreso siguió lento. A medida que pasó el tiempo, el caso gradualmente se desvaneció de la atención pública, uniéndose a la desafortunada lista de casos sin resolver que atormentaban a la comunidad. La investigación permaneció abierta, pero la pista se había enfriado, dejando preguntas persistentes sobre quién era responsable de la trágica pérdida de Rajon. En el año 2024, años después de que el caso se enfriara, la investigación sobre la muerte de Rajon fue reasignada a la Unidad de Casos sin Resolver del Departamento de Policía de Wilmington. Con un renovado enfoque y determinación, los detectives comenzaron a reexaminar las pruebas, volver a interrogar a los testigos y dar seguimiento a cualquier nueva pista. Posteriormente, sus esfuerzos dieron fruto cuando identificaron a dos sospechosos: Akeem Henry, de 21 años, y Rahmere Black, de 19 años. El 23 de septiembre del 2024, un gran jurado del condado de Newcastle acusó formalmente a ambos hombres en relación con la muerte de Rajon. Tras la acusación, Henry y Black fueron arrestados rápidamente en los días siguientes. Las autoridades se mantuvieron reservadas sobre qué pruebas específicas los llevaron a identificar a Henry y a Black como sospechosos en este caso, sin resolver durante tanto tiempo. Sin embargo, sus arrestos marcaron un avance significativo, llevando nueva esperanza a la familia de Rajon, que había estado esperando justicia durante casi 5 años. Tanto Henry como Black fueron acusados de múltiples delitos graves, incluyendo asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado y 3 cargos de posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave. Además, enfrentaron cargos de imprudencia temeraria en primer grado, conspiración, conspiración en segundo grado y participación en una pandilla ilegal. Akeem Henry, en particular, enfrentó un cargo adicional de posesión de un arma de fuego por una persona prohibida, lo que complicaba aún más su situación legal. Tras sus arrestos, tanto Henry como Black fueron recluidos en el centro correccional Howard R. Young.
Su fianza fue fijada en más de $1.750.000 cada uno, reflejando la gravedad de los cargos que enfrentaban. El caso, que había estado estancado y frío, avanzó entonces con la esperanza de que los procedimientos legales proporcionaran alguna resolución a una familia que había soportado años de dolor e incertidumbre. Esta resolución no solo aborda una pérdida trágica, sino que también destaca el papel crucial de las fuerzas del orden dedicadas y del apoyo comunitario para superar los desafíos de los casos sin resolver y la búsqueda de justicia. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,